Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mañana llegó silenciosa a la mansión de la calle de Horacio, en Polanco. Mariana se despertó antes de que sonara la alarma, como siempre lo hacía en los últimos meses. Su cuerpo ya se había acostumbrado a esa rutina, al peso de la responsabilidad que cargaba sobre los hombros. Se levantó despacio, se puso el uniforme azul marino que usaba todos los días y bajó las escaleras de madera que rechinaban suavemente bajo sus pies. La casa era demasiado grande para solo 3 personas, pero era allí donde trabajaba desde hacía casi 2 años, cuidando cada rincón con esmero. Mientras preparaba el desayuno, sus pensamientos volaron hacia el pequeño Gabriel. El niño de 9 años dormía en el cuarto del segundo piso, aquel que tenía la ventana con vista al jardín con sus limoneros. Desde el accidente que lo cambió todo, Gabriel ya no era el mismo. Mariana todavía recordaba el día en que llegó a trabajar y encontró la casa vacía, silenciosa, acechada por una tristeza tan profunda que parecía haberse instalado en las paredes. La mamá de Gabriel había fallecido en aquel terrible accidente en la autopista México-Querétaro, y el niño, que iba en el asiento trasero, sobrevivió, pero perdió el movimiento de las piernas. Mariana nunca había trabajado cuidando a un niño con necesidades especiales, pero aprendió rápidamente. Aprendió a ayudar a Gabriel a vestirse, a pasarlo de la cama a la silla de ruedas, a hacer los ejercicios ligeros que el fisioterapeuta le había enseñado. Pero más que eso, aprendió a leer sus silencios, a darse cuenta de cuándo estaba triste, cuándo sentía dolor, cuándo solo quería quedarse quieto, mirando por la ventana. El vínculo que se formó entre ellos fue natural, como si el destino lo hubiera planeado todo. Gabriel no hablaba mucho, pero cuando abría su corazón siempre era con ella. Le contaba sobre los sueños que tenía, sobre cuánto extrañaba a su mamá, sobre el miedo que sentía cuando pensaba en el futuro. Mariana escuchaba todo con paciencia, le tomaba la mano y le decía que todo iba a estar bien, incluso cuando ella misma no estaba segura de eso. Ricardo, el papá de Gabriel, era otra historia. Un exitoso empresario del ramo de la tecnología había construido un imperio de soluciones digitales que daba servicio a empresas de todo el país. Su compañía ocupaba 3 pisos de un edificio corporativo en Paseo de la Reforma y pasaba más tiempo ahí que en casa. Mariana lo entendía, en cierto modo. Sabía que cargaba con una culpa inmensa por el accidente. Él iba manejando ese día. Llovía a cántaros, la carretera estaba resbalosa, y todo sucedió tan rápido que no hubo tiempo de pensar. Su esposa se fue, su hijo quedó sin poder caminar, y Ricardo pasó a vivir en una especie de exilio emocional. Intentaba compensar su ausencia con regalos caros, juguetes, importados, videojuegos de última generación. Pero Gabriel no quería nada de eso. Solo quería que su papá lo viera, que platicara con él, que pasara un domingo en casa. Mariana intentó hablar con Ricardo algunas veces, sugerirle que participara más en la rutina del niño, pero él siempre encontraba una excusa. Una junta importante, un cliente internacional, un viaje de negocios. Siempre había algo más urgente que su propio hijo. Fue en uno de esos viajes que todo empezó a cambiar. Ricardo regresó de un congreso en Miami acompañado. Verónica entró en la casa, como si ya fuera la dueña del lugar. Alta, elegante, con el cabello rubio perfectamente peinado y uñas rojas impecables, traía consigo una energía que dominaba cualquier ambiente. Mariana la recibió en la puerta, la saludó con educación, pero sintió una opresión en el pecho. Había algo en esa mujer que la incomodaba, aunque no sabía explicar qué era. Verónica no tardó en tomar el control de todo. Cambió la decoración de la sala, reemplazó los cuadros, contrató un nuevo equipo de jardinería. Empezó a organizar cenas elegantes para los amigos de Ricardo, eventos a los que Gabriel nunca era invitado. El niño se quedaba en 1900 su cuarto durante esas noches, mientras las risas y las conversaciones resonaban en el piso de abajo. Mariana subía con una charola de comida.
Se sentaba a su lado en la cama y le hacía compañía hasta que se dormía. Con el paso de las semanas, Verónica comenzó a mostrar interés por la salud de Gabriel, pero no de la forma afectuosa que Mariana esperaba. Era un interés clínico, calculado, como quien analiza un problema que necesita ser resuelto. Pasaba horas en Internet, investigando clínicas de rehabilitación, métodos experimentales, tratamientos innovadores. Hablaba de eso con Ricardo durante la cena, mostrándole videos de niños que volvieron a caminar después de terapias intensivas, historias conmovedoras de superación. Ricardo escuchaba todo con atención. Mariana se daba cuenta de que él quería creer, quería aferrarse a cualquier esperanza de que su hijo pudiera volver a ser como antes. Verónica era hábil para alimentar esa esperanza, para hacer parecer que todo era posible, que bastaba con encontrar el lugar correcto, el método adecuado, invertir lo suficiente. Y Ricardo, consumido por la culpa y el deseo de arreglar lo que se había roto, aceptaba cada sugerencia como si fuera la verdad absoluta. Fue en una tarde de jueves que Verónica trajo los folletos. Mariana estaba en el cuarto de lavado doblando la ropa de Gabriel cuando escuchó la voz animada de ella que venía de la sala. Curiosa, se acercó a la puerta y se asomó. Verónica estaba sentada junto a Ricardo en el sofá de piel, mostrándole materiales coloridos de una clínica llamada Renacer. Las imágenes eran impresionantes. Niños sonriendo, albercas terapéuticas, equipos modernos, jardines bien cuidados. Todo parecía demasiado perfecto para ser verdad. La clínica estaba en el Estado de México, a unos 200 kilómetros de la capital, en un pequeño pueblo llamado Valle de Bravo. El sitio web prometía tratamientos revolucionarios, un equipo multidisciplinario de especialistas, métodos que combinaban fisioterapia intensiva con apoyo emocional. Había testimonios de padres agradecidos, videos de niños dando sus primeros pasos, fotos de graduaciones emotivas. Verónica leía cada detalle en voz alta, enfatizando las palabras correctas, creando una narrativa de esperanza imposible de ignorar. Ricardo estaba fascinado. Mariana veía en sus ojos ese brillo de quien finalmente ha encontrado una salida, una solución al dolor que lo carcomía por dentro. Tomó el teléfono y llamó a la clínica en ese mismo instante. Agendó una visita para la semana siguiente. Pidió información sobre lugares, costos, duración del tratamiento. Verónica sonrió, satisfecha, como quien acaba de ganar una batalla importante. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Mariana no pudo cerrar los ojos. Se quedó acostada en el cuarto de servicio al fondo de la casa, mirando el techo, pensando en Gabriel. Sabía que el niño no estaba listo para algo así. Apenas podía con las sesiones de fisioterapia en casa, se ponía ansioso cuando tenía que salir a consultas médicas. La idea de estar lejos, en un lugar desconocido, rodeado de extraños, le parecía demasiado aterradora. Al día siguiente, durante el desayuno, Ricardo anunció la noticia. Gabriel estaba tomando jugo de naranja cuando escuchó a su papá hablar sobre la clínica, sobre la posibilidad de volver a caminar, sobre lo increíble que sería para él. El niño dejó de beber, puso el vaso sobre la mesa y miró a su papá con los ojos muy abiertos. No dijo nada, solo miró. Mariana, que estaba sirviendo pan tostado, sintió que el corazón se le encogía. Gabriel pasó el resto del día callado. Mariana intentó hablar con él, preguntarle qué sentía, pero él solo negaba con la cabeza y desviaba la mirada. Por la noche, cuando fue a ayudarlo a acostarse, finalmente habló. La voz le salió temblorosa, cargada de miedo. No quería ir. No quería estar lejos de casa, lejos de ella, lejos de su papá. Mariana le tomó la mano, le pasó los dedos por el cabello castaño y le prometió que hablaría con Ricardo, que intentaría hacerlo entender. Pero cuando Mariana intentó abordar el tema con Ricardo, él no quiso escuchar. Dijo que era por la salud del niño, que era la mejor opción, que Verónica había investigado mucho y encontrado la mejor clínica del estado. Dijo que Gabriel necesitaba un tratamiento especializado, una rutina estructurada, profesionales calificados. Mariana intentó argumentar que el niño estaba asustado, que necesitaba tiempo,
pero Ricardo se mantuvo inflexible. Verónica, que escuchaba la conversación recargada en la pared del pasillo, sonrió discretamente. Los días siguientes fueron tensos. Ricardo y Verónica viajaron a Valle de Bravo para conocer la clínica Renacer. Regresaron encantados, trayendo más fotos, más promesas, más certezas. Firmaron el contrato sin dudarlo, pagaron el anticipo de un tratamiento que duraría 6 meses y reservaron un lugar para que Gabriel comenzara en 2 semanas. Todo estaba decidido, y nadie le había preguntado al niño qué era lo que realmente quería. Mariana observaba todo con una creciente opresión en el pecho. Veía a Verónica manipulando a Ricardo con una habilidad impresionante, usando palabras dulces, argumentos racionales, promesas de un futuro mejor. Veía a Ricardo aferrándose a esa esperanza como un náufrago se aferra a un trozo de madera en medio del océano, y veía a Gabriel encerrándose cada vez más en sí mismo, aislándose, perdiendo la poca luz que aún quedaba en sus ojos. La noche anterior a la partida, Verónica llamó a Gabriel para una conversación privada en el 175 de despacho. Mariana estaba trapeando el pasillo cuando escuchó la voz de ella, suave y controlada, hablando con el niño. Le decía que tenía que ser fuerte, que era por su bien, que si de verdad amaba a su papá, tenía que aceptar el tratamiento sin quejarse. Decía que Ricardo ya había sufrido demasiado, que no merecía ver a su hijo siendo egoísta, pensando solo en sí mismo. Gabriel intentó argumentar, decir que tenía miedo, pero Verónica lo interrumpió. Dijo que el miedo era cosa de niños mimados, que necesitaba crecer, madurar, enfrentar los desafíos. Cuando Gabriel salió del despacho, Mariana vio que estaba llorando. Las lágrimas caían silenciosas por el rostro del niño, y él ni siquiera intentaba ocultarlas. Ella lo llevó a su cuarto, lo ayudó a acostarse y se quedó a su lado hasta que el llanto cesó y se durmió. Esa noche, Mariana tomó una decisión. Sin importar lo que pasara, no abandonaría a Gabriel. Encontraría una forma de protegerlo, aunque eso significara ir en contra de la voluntad de Ricardo y Verónica. La mañana del día de la partida llegó fría y nublada. Mariana se despertó con un peso en el pecho como si estuviera a punto de perder algo muy importante. Bajó a la cocina y preparó el desayuno favorito de Gabriel, hot cakes con miel y fresas. Pero cuando llevó la charola a su cuarto, encontró al niño despierto, sentado en la silla de ruedas, mirando por la ventana. Ni siquiera tocó la comida, solo miraba el jardín, los limoneros que tanto le gustaban, como si se estuviera despidiendo. A las 10 de la mañana sonó el timbre. Mariana abrió la puerta y encontró a un hombre de traje gris, serio, formal. Se presentó como representante de la clínica Renacer, enviado para recoger a Millón Cintu Gabriel y llevarlo a Valle de Bravo. Traía una carpeta con documentos, una carta responsiva que Ricardo tenía que firmar, instrucciones detalladas sobre qué llevar y qué dejar en casa. Todo muy profesional, muy organizado, muy frío. Ricardo bajó las escaleras, firmó los papeles, le dio la mano al hombre. Verónica estaba a su lado, sonriendo, diciendo que todo estaría bien, que pronto Gabriel estaría de regreso, más fuerte, más sano. Mariana subió al cuarto para ayudar al niño a arreglarse. Mientras metía su ropa en una maleta pequeña, sintió que le temblaban las manos. Gabriel la observaba en silencio, y ella sabía que él esperaba que hiciera algo, que lo salvara de alguna forma. Pero ¿qué podía hacer? Era solo una empleada. No tenía poder, no tenía voz, no tenía derecho a interferir en las decisiones de la familia. Aún así, cuando terminó de hacer la maleta, se arrodilló junto a la silla de ruedas de Gabriel y le tomó las manos. Miró los ojos castaños del niño y le hizo una promesa. Le dijo que, sin importar lo que pasara, ella estaría ahí. Le dijo que no estaba solo, que lo cuidaría a la distancia, que haría todo lo que estuviera a su alcance para traerlo de vuelta. Gabriel asintió, tratando de ser fuerte, tratando de no llorar. Mariana lo abrazó, sintiendo las delgadas costillas del niño contra su propio cuerpo, sintiendo su corazón latiendo acelerado dentro de su pequeño pecho.
Se quedaron así por unos minutos hasta que oyeron la voz de Ricardo llamando desde el piso de abajo. Mariana llevó a Gabriel hasta la puerta. El hombre de traje ya esperaba junto a una camioneta adaptada, con una rampa especial para sillas de ruedas. Ricardo se despidió de su hijo con un beso en la frente, prometiendo visitarlo pronto, diciéndole que era por su bien. Verónica saludó con la mano desde lejos, sin acercarse, sin mostrar ninguna emoción real, y Mariana se quedó ahí, en la puerta, viendo cómo la camioneta se alejaba por la calle de Horacio, llevándose al niño que había aprendido a amar como si fuera suyo. Cuando el vehículo desapareció en la curva, Mariana sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en el marco de la puerta, cerró los ojos y respiró hondo. No lloró. No podía llorar. Tenía que ser fuerte. Tenía que estar alerta. Porque algo dentro de ella, un instinto profundo y antiguo, le decía que aquello estaba mal, que la clínica Renacer no era lo que parecía, que Gabriel estaba en peligro, y no descansaría hasta descubrir la verdad. Los primeros días sin Gabriel fueron extraños. La casa parecía aún más vacía, aún más silenciosa. Mariana cumplía sus tareas de forma automática, limpiando cuartos que nadie usaba, preparando comidas que Ricardo apenas tocaba. Él siempre estaba trabajando, siempre ocupado, siempre huyendo. Verónica, por otro lado, parecía más relajada, más satisfecha. Pasaba las tardes en el salón de belleza, salía a comer con amigas, organizaba la decoración de la casa como si finalmente tuviera libertad para hacer lo que quisiera. Mariana observaba todo en silencio, observaba y esperaba, porque sabía que tarde o temprano algo iba a pasar, y cuando pasara, ella estaría lista. Pasó la primera semana, luego la segunda. Ricardo llamaba a la clínica todos los días, pero las conversaciones eran siempre breves, siempre estandarizadas. Los recepcionistas decían que Gabriel se estaba adaptando bien, que participaba en las actividades, que estaba progresando. Pero nunca dejaban que Ricardo hablara directamente con su hijo. Siempre tenían una excusa. Estaba en terapia, estaba descansando, estaba en una actividad grupal. Ricardo aceptaba las explicaciones sin cuestionar, confiado en que estaba haciendo lo correcto. Pero Mariana no las aceptaba. Ella conocía a Gabriel. Sabía que no se adaptaría tan fácilmente. Sabía que estaría asustado, ansioso, probablemente sin dormir bien. Y el hecho de que la clínica no permitiera ningún contacto directo la dejaba profundamente inquieta. Fue entonces cuando decidió comenzar su propia investigación, sola, en silencio, sin contarle a nadie. Porque si había algo mal en esa clínica, tenía que descubrirlo. Y si Gabriel necesitaba ayuda, ella sería la única persona dispuesta a dársela. El timbre de la mansión volvió a sonar una mañana cualquiera, pero esta vez nadie esperaba visitas. Mariana abrió la puerta y encontró a un repartidor con un paquete. Era un envío para Ricardo, pero cuando firmó de recibido y llevó la caja al despacho, algo llamó su atención. En una esquina del empaque había un sello discreto: Clínica Renacer. Mariana miró a su alrededor. La casa estaba vacía. Ricardo había salido temprano a una junta. Verónica estaba en un spa. Estaba sola. Sin pensarlo dos veces, abrió el paquete con cuidado. Dentro había fotos de Gabriel y otros niños, todos usando uniformes estandarizados, todos con sonrisas que parecían ensayadas. También había un informe, con palabras técnicas y gráficas coloridas, mostrando el supuesto progreso del niño. Pero había algo extraño. Las fotos se veían demasiado artificiales. Las sonrisas eran forzadas. Y en los ojos de Gabriel, incluso a través de la fotografía, Mariana podía ver el vacío. Podía ver el miedo. Guardó las fotos de nuevo en la caja, volvió a poner todo en su lugar y subió corriendo a su cuarto. Tomó su celular y comenzó a investigar. Escribió el nombre de la clínica Renacer, buscó reseñas, comentarios, cualquier información que pudiera encontrar. Lo que descubrió la dejó helada. Había testimonios borrados, denuncias vagas, comentarios eliminados. Pero entre líneas, en las palabras cuidadosamente elegidas de padres preocupados,
Mariana comenzó a armar un rompecabezas aterrador. Esa clínica no era el paraíso que prometía ser. Esa clínica escondía secretos, secretos que ella estaba decidida a revelar. Mariana pasó toda la noche en vela, sentada en la cama del pequeño cuarto que ocupaba al fondo de la mansión, leyendo todo lo que podía encontrar sobre la clínica Renacer. Cuanto más buscaba, más se confirmaban sus sospechas. Había un foro antiguo, casi olvidado en Internet, donde algunos padres habían compartido sus experiencias. Los mensajes eran de años atrás, muchos ya eliminados, pero algunos aún permanecían allí como fantasmas digitales de un pasado que alguien intentó borrar. Una madre escribió que su hijo había regresado diferente de la clínica, más callado, más asustado, con pesadillas constantes. Otro padre mencionó que nunca pudo hablar con su hija durante los 3 meses que estuvo internada, y que cuando finalmente fue a buscarla, ella se negaba a hablar sobre lo que había pasado allí dentro. Había comentarios sobre métodos demasiado rígidos, sobre castigos disfrazados de disciplina, sobre promesas no cumplidas. Pero nada, lo suficientemente concreto para una denuncia formal. Solo sospechas, miedos, intuiciones de padres que sabían que algo andaba mal, pero no podían probarlo. Mariana guardó todo lo que encontró en una carpeta secreta en su celular. Hizo capturas de pantalla, anotó nombres, fechas, detalles. Sabía que necesitaría pruebas sólidas si quería convencer a Ricardo de que había cometido un terrible error, y conocía al empresario lo suficiente como para saber que no aceptaría argumentos basados solo en la intuición. Necesitaba hechos, evidencias, algo imposible de ignorar. En los días siguientes, Mariana mantuvo su rutina normal, pero su mente estaba constantemente en Valle de Bravo, imaginando lo que Gabriel estaría pasando en ese preciso momento. Lo imaginaba en un cuarto frío, rodeado de extraños, sin nadie que lo abrazara cuando tuviera miedo. Imaginaba las noches en que se despertaba llorando, llamando a la madre que se había ido, y no tenía a nadie para calmarlo. Con cada uno de esos pensamientos sentía un dolor físico en el pecho, como si la estuvieran apuñalando por dentro. Ricardo seguía sumergido en el trabajo. Salía temprano por la mañana y regresaba tarde por la noche, a menudo trayendo a Verónica con él. Ella se había convertido en una presencia constante en su vida, acompañándolo a cenas de negocios, eventos sociales, viajes de fin de semana. Mariana observaba cómo Verónica controlaba cada aspecto de la vida de Ricardo con una sutileza impresionante. Le sugería qué ropa debía usar, a qué restaurantes ir, con quién reunirse. Y Ricardo, perdido en su propia culpa y soledad, aceptaba todo sin cuestionar, agradecido de tener a alguien que parecía preocuparse. Pero Mariana veía más allá de la fachada. Veía cómo Verónica desviaba cualquier conversación que involucrara a Gabriel. Cómo cambiaba de tema cuando Ricardo mencionaba visitar la clínica. Cómo siempre tenía una excusa para posponerlo, para esperar un poco más, para dejar que el tratamiento siguiera su curso sin interferencias. Estaba manteniendo a padre e hijo separados deliberadamente, y Mariana no podía entender por qué. ¿Qué ganaba esa mujer con eso? ¿Qué era lo que realmente quería? Una noche, 2 semanas después de la partida de Gabriel, Mariana estaba lavando los platos de la cena cuando escuchó una discusión que venía del despacho. Reconoció de inmediato la voz de Ricardo, más alta de lo normal, cargada de frustración. Estaba al teléfono y parecía contrariado. Mariana se secó las manos en el delantal y se acercó discretamente al pasillo que daba al despacho. Ricardo decía que quería ir a visitar a Gabriel el fin de semana, que ya había pasado demasiado tiempo, que necesitaba ver a su hijo con sus propios ojos. Del otro lado de la línea, Mariana podía oír vagamente la voz de alguien respondiendo. La conversación se extendió por unos minutos, con Ricardo insistiendo y la otra persona, probablemente alguien de la clínica, presentando objeciones. Al final, Ricardo colgó el teléfono con fuerza, claramente insatisfecho. Verónica entró en el despacho poco después. Mariana escuchó su voz, suave,
y controladora, calmando a Ricardo. Le decía que la clínica sabía lo que estaba haciendo, que las visitas en la fase inicial del tratamiento podrían entorpecer el progreso de Gabriel, que era mejor esperar hasta que estuviera más adaptado. Decía que las demostraciones de ansiedad de los padres podían hacer que el niño se sintiera inseguro, que podían estorbar el proceso de independencia que necesitaba desarrollar. Cada argumento estaba cuidadosamente elaborado, era racional, difícil de refutar. Mariana apretó los puños, sintiendo la rabia crecer dentro de ella. ¿Cómo podía esa mujer manipular a Ricardo con tanta facilidad? ¿Cómo no se daba cuenta de lo que estaba pasando justo delante de sus narices? Quiso entrar al despacho, confrontar a Verónica, gritar la verdad que para ella era tan clara, pero sabía que no serviría de nada. Ricardo no le creería, no todavía, no sin pruebas concretas. Fue esa noche que Mariana tomó una decisión arriesgada. Tenía que ir a Valle de Bravo, tenía que ver la clínica con sus propios ojos, confirmar sus sospechas, encontrar algo que pudiera usar para sacar a Gabriel de ese lugar. Pero no podía simplemente pedir un día libre y viajar. Verónica sospecharía de inmediato. Necesitaba un plan mejor. En los días siguientes, Mariana comenzó a fingir que estaba enferma. Tosía de vez en cuando, se quejaba de dolor de cabeza, se movía más despacio de lo normal. Verónica apenas lo notaba, demasiado ocupada con sus propios asuntos, pero Ricardo mostró algo de preocupación. Le preguntó si necesitaba ir al médico, si quería unos días libres para descansar. Mariana agradeció la amabilidad, pero dijo que podía seguir trabajando. Sin embargo, una semana después, dijo que una tía se había enfermado en Toluca y que necesitaría viajar el fin de semana para visitarla. Ricardo la autorizó sin problemas. Incluso se ofreció a pagarle el transporte. Mariana le dio las gracias, sintiéndose culpable por la mentira, pero sabiendo que era necesaria. No había otro camino. Gabriel la necesitaba, y ella haría lo que fuera necesario. El sábado por la mañana, Mariana tomó el autobús en la terminal central del norte, pero en lugar de ir a Toluca, compró un boleto para Valle de Bravo. El viaje duró casi 4 horas, serpenteando por las montañas de la Sierra de las Cruces. Durante todo el trayecto, Mariana se quedó mirando por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba a medida que subían. Los árboles se volvían más densos, el aire más frío, y una fina neblina comenzaba a cubrir las carreteras. Cuando llegó a Valle de Bravo, ya era mediodía. El pueblo era bonito, con sus construcciones de estilo colonial, pinos altísimos y un aire helado que cortaba la piel. Los turistas circulaban por las calles, tomando fotos, entrando en tiendas de artesanías y dulces típicos. Pero Mariana no estaba allí para pasear. Tenía una misión. Tomó un taxi y le dio la dirección de la clínica Renacer. El taxista, un señor de cabello canoso, la miró por el retrovisor con una expresión curiosa. Le preguntó si tenía algún familiar internado allí. Mariana dudó por un momento, pero decidió ser sincera. Dijo que estaba preocupada por un niño que conocía. El taxista asintió, como si entendiera, pero no dijo nada más durante el resto del trayecto. La clínica estaba alejada del centro del pueblo, en medio de una zona boscosa y aislada. Cuando el taxi se detuvo frente al portón principal, Mariana sintió un nudo en el estómago. El lugar era exactamente como en las fotos, una gran casona blanca, rodeada de jardines bien cuidados, con una barda alta y un portón de hierro. Pero había algo perturbador en la perfección de ese escenario. Estaba demasiado limpio, demasiado silencioso, demasiado organizado. Mariana se bajó del taxi, pagó la carrera y se acercó al portón. Había un interfón al lado y apretó el botón. Una voz femenina respondió formal y fría. Mariana se presentó como tía de Gabriel. Dijo que estaba en el pueblo de paseo y que quería visitarlo rápidamente. La voz del otro lado dudó, luego dijo que era necesario agendar las visitas con anticipación, que no estaba permitido recibir familiares sin previo aviso. Mariana insistió, dijo que había viajado desde lejos, que serían solo unos minutos, pero la respuesta fue firme, sin cita previa,
No había visitas. Frustrada, Mariana se alejó del portón y caminó por la calle, buscando una forma de ver lo que estaba sucediendo adentro. La barda era alta, pero en algunos puntos había huecos entre los árboles. Encontró un lugar discreto. Se escondió detrás de un tronco grueso y observó. Lo que vio le revolvió el estómago. En el patio interior de la clínica, varios niños caminaban en fila, todos usando uniformes azules idénticos, todos en silencio absoluto. No había juegos, no había risas, no había ninguna señal de vida infantil, solo esa fila organizada, moviéndose como robots programados. Un adulto caminaba junto a la fila, observando atentamente, como un guardia vigilando a prisioneros. Mariana buscó a Gabriel entre los niños, pero de lejos era difícil identificarlo. Había varias sillas de ruedas, varios niños de la misma edad. Se quedó allí casi una hora, observando, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera usar. Pero todo estaba tan controlado, tan ensayado, tan perfectamente oculto a los ojos de fuera. Cuando el sol comenzó a ponerse, Mariana supo que tenía que regresar. No podía arriesgarse a que la descubrieran allí. Tomó otro taxi, volvió al centro del pueblo y buscó un hotel barato para pasar la noche. Acostada en la cama pequeña e incómoda, no pudo dormir. Se quedó repasando todo lo que había visto, todo lo que había sentido, tratando de armar un plan. El domingo por la mañana, antes de regresar a la Ciudad de México, Mariana decidió hacer un último intento. Volvió a la clínica, pero esta vez buscó la entrada de empleados, en la parte trasera del edificio. Esperó hasta que alguien saliera, y cuando una joven con uniforme blanco apareció, Mariana se le acercó. La muchacha era joven, no debía tener más de 25 años. Mariana se presentó, le dijo que estaba preocupada por un niño que estaba internado allí y le preguntó si podía responder algunas preguntas. La empleada miró a su alrededor, nerviosa, como si tuviera miedo de que la vieran hablando. Pero algo en la expresión de Mariana la convenció. Aceptó hablar, pero rápido, lejos de allí. Caminaron hasta una placita cercana, desierta en esa fría mañana de domingo. Se sentaron en una banca de madera, y Mariana comenzó a hacer preguntas. La empleada, que se presentó como Julia, dudó al principio, pero poco a poco comenzó a hablar. Confirmó lo que Mariana ya sospechaba. Los niños eran mantenidos bajo un régimen estricto, sin contacto con el mundo exterior, sometidos a métodos cuestionables que a menudo sobrepasaban los límites de lo aceptable. Julia dijo que ya había pensado en denunciar, pero tenía miedo de perder su trabajo, de que la demandaran por violar la confidencialidad. Mariana le tomó las manos a la muchacha y le agradeció por el valor de hablar. Le pidió a Julia que estuviera atenta a Gabriel, que intentara protegerlo dentro de lo posible. La empleada prometió que lo intentaría, pero dijo que no podía garantizar nada. La clínica tenía ojos en todas partes, y cualquier desvío del protocolo era severamente castigado. Cuando Mariana regresó a la Ciudad de México esa tarde, sabía que había confirmado sus peores miedos. Gabriel estaba en peligro, y tenía que sacarlo de allí lo antes posible. Pero, ¿cómo? ¿Cómo convencer a Ricardo sin pruebas concretas? ¿Cómo enfrentar a Verónica sin que la despidieran o la ignoraran? La respuesta llegó unos días después, de una forma que jamás habría imaginado. Gabriel se despertó en la oscuridad, desorientado. Por un momento, no supo dónde estaba. El techo era diferente, las paredes demasiado blancas, el olor era extraño. Entonces, el recuerdo volvió como un golpe en el estómago. La clínica, Valle de Bravo, la separación de su casa, de Mariana, de su papá. Sintió un nudo en la garganta y tuvo que respirar hondo para no empezar a llorar. No podía llorar. Tenía que ser fuerte. Era lo que Verónica le había dicho. El cuarto que compartía con otros 3 niños era pequeño y sin personalidad. 4 camas dispuestas en fila, 4 casilleros metálicos, una ventana con barrotes que daba al jardín interior. Las paredes eran blancas, sin cuadros, sin colores, sin nada que pudiera hacer ese espacio más acogedor. Gabriel miró el reloj digital en la pared. 5:30 de la mañana.
Todavía estaba oscuro afuera, pero ya oía movimientos en el pasillo. Pasos apresurados, puertas abriéndose, voces bajas dando órdenes. Uno de sus compañeros de cuarto, un chico pelirrojo de unos 12 años llamado Pedro, ya estaba despierto y poniéndose el uniforme azul. Gabriel lo observó por un momento, notando cómo se movía con rapidez y eficiencia, como si esa rutina ya estuviera grabada en sus músculos. Pedro se dio cuenta de la mirada y se acercó a la cama de Gabriel. «Tienes que apurarte», susurró mirando nervioso hacia la puerta. «Si te tardas, te quedas sin desayuno. Y créeme, no quieres quedarte sin desayuno». Gabriel asintió y comenzó a vestirse. Sus movimientos eran más lentos. Aún no había desarrollado la agilidad necesaria para pasarse de la cama a la silla de ruedas sin ayuda. En casa, Mariana siempre lo ayudaba, con paciencia y cariño, platicando mientras lo vestía, haciendo bromas para que estuviera más tranquilo. Aquí estaba solo. Pedro intentó ayudarlo, pero fue interrumpido por la voz áspera de un cuidador que entró al cuarto. «Nada de ayudarse entre ustedes. Cada uno es responsable de sí mismo. Es para desarrollar la independencia». Gabriel se esforzó, sintiendo los músculos de los brazos arder con el esfuerzo. Finalmente, logró pasarse a la silla y ponerse el uniforme. Cuando terminó, ya estaba sudando, agotado antes de que el día siquiera comenzara. El cuidador le hizo una seña con la cabeza, indicándole que debía seguir al comedor junto con los demás. El comedor era un salón grande y frío, con mesas largas y bancos de plástico. Decenas de niños ya estaban allí, todos sentados en silencio, esperando. Gabriel buscó un lugar vacío y se acomodó en la punta de una de las mesas. Nadie hablaba, nadie se movía. Todos miraban al frente, como si hubieran sido entrenados para eso. Una empleada entró empujando un carrito con charolas de comida. Distribuyó los platos rápidamente: pan sin mantequilla, un vaso de leche y una fruta pequeña. Gabriel miró la porción y sintió que el estómago le rugía. En casa, Mariana siempre le preparaba un desayuno abundante, con huevos revueltos, jugo de naranja natural, pan dulce. Aquí apenas había lo suficiente para calmar el de hambre. «Tienen 15 minutos para comer», anunció la empleada mirando el reloj en la pared. Después de eso, todos a las actividades matutinas. Gabriel comió despacio, observando a los otros niños a su alrededor. Todos masticaban en silencio, con la cabeza gacha, como si tuvieran miedo de llamar la atención. Había niños y niñas de varias edades, algunos en sillas de ruedas como él, otros con muletas, algunos aparentemente sin ninguna limitación física visible. Todos compartían la misma expresión: ojos vacíos, rostros cansados, una resignación profunda que no correspondía a la infancia. Después del desayuno llevaron a Gabriel a la primera sesión de fisioterapia. La sala estaba equipada con aparatos modernos, exactamente como en las fotos que Verónica le había mostrado a su papá. Había caminadoras, pesas, barras paralelas, equipos que Gabriel nunca había visto, todo muy profesional, muy organizado. Pero faltaba algo. No había calidez humana, no había palabras de aliento, no había espacio para el dolor o el cansancio. El fisioterapeuta era un hombre alto y musculoso, de expresión seria. Le indicó a Gabriel que hiciera una serie de ejercicios, sin explicarle el propósito de cada uno, sin preguntarle cómo se sentía. Gabriel intentó seguir las instrucciones, pero sus músculos protestaban. Las piernas, inmóviles desde hacía tanto tiempo, parecían pesar toneladas. Los brazos, sobrecargados por tener que compensar la falta de movimiento de las piernas, le temblaban de agotamiento. «Continúa», ordenó el fisioterapeuta cuando Gabriel se detuvo para descansar. Sin pausas, así es como se desarrolla la fuerza. Gabriel intentó explicar que le dolía mucho, que necesitaba un momento, pero el hombre solo señaló los aparatos, impaciente. «O haces los ejercicios o pierdes los privilegios del día», sin televisión, sin lectura, sin postre en la cena. Asustado, Gabriel volvió a los ejercicios, sintiendo lágrimas calientes correr por su rostro, no de dolor físico, sino de humillación,
de soledad, de miedo. ¿Dónde estaba su papá? ¿Por qué lo había mandado a ese lugar? ¿Qué había hecho mal para merecer eso? La rutina siguió así durante los siguientes días. Despertar temprano, desayuno insuficiente, fisioterapia brutal, clases en un salón sin ventanas donde un maestro desinteresado daba lecciones a las que nadie prestaba atención, más ejercicios por la tarde, cena escasa y a la cama a las 8 de la noche. No había momentos de ocio, no había juegos, no había nada que recordara una infancia normal. Y lo peor de todo, no había contacto con el mundo exterior. Les habían confiscado los celulares el primer día. No se permitía hacer llamadas, enviar mensajes o recibir visitas sin autorización previa de la dirección. Gabriel preguntó cuándo podría hablar con su papá, pero siempre recibía la misma respuesta. Pronto, cuando estés más adaptado, cuando completes la primera fase del tratamiento. Las respuestas eran vagas, nunca específicas, siempre dejando una promesa en el aire que nunca se concretaba. Gabriel comenzó a notar otros detalles inquietantes. Algunos niños desaparecían por días y regresaban diferentes, más callados, más asustados, con ojeras profundas y manos que temblaban. Cuando le preguntó a Pedro a dónde habían ido, el chico pelirrojo miró a su alrededor antes de responder en un susurro casi inaudible. Al cuarto de aislamiento. Para los que no obedecen las reglas, no quieres ir ahí. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué clase de lugar aislaba a los niños? ¿Qué tipo de tratamiento implicaba castigos tan severos? Empezó a comprender que aquello no era una clínica de rehabilitación. Era otra cosa, algo mucho peor. Por la noche, acostado en la cama dura e incómoda, Gabriel se quedaba mirando el techo y pensando en Mariana. Recordaba la forma cariñosa en que lo trataba, las historias que le contaba antes de dormir, las risas que compartían cuando veían caricaturas juntos. Mariana le había prometido que lo cuidaría, que no lo abandonaría. Pero, ¿dónde estaba ahora? ¿Por qué no venía a buscarlo? No sabía que, en ese preciso momento, Mariana estaba librando su propia batalla en la Ciudad de México. Mientras Gabriel sufría en silencio en Valle de Bravo, Mariana regresó de su viaje aún más decidida. La conversación con Julia, la empleada de la clínica, había confirmado todo lo que temía. Ahora tenía que actuar, pero sabía que debía ser estratégica. Un movimiento en falso y podría perder la única oportunidad de salvar a Gabriel. De vuelta en la mansión, Mariana mantuvo la fachada de normalidad. Cumplía con sus tareas diarias, limpiaba la casa, preparaba las comidas, respondía educadamente cuando Ricardo o Verónica le dirigían la palabra. Pero por dentro estaba en un constante estado de alerta, observando cada movimiento, cada conversación, cada documento que pasaba por sus manos. Verónica seguía controlando cada aspecto de la vida de Ricardo. Mariana la observaba durante las cenas, viendo cómo dirigía las conversaciones, cómo desviaba cualquier mención a Gabriel, cómo mantenía a Ricardo ocupado y distraído. Era una manipulación sutil, casi imperceptible, pero Mariana la veía claramente. Verónica estaba construyendo una vida donde Gabriel no tenía lugar, donde el niño era solo un inconveniente temporal que pronto sería resuelto. Una noche Mariana estaba arreglando la sala cuando escuchó a Verónica al teléfono. Estaba en el despacho con la puerta entreabierta, hablando en voz baja, pero no lo suficientemente baja. Mariana dejó de limpiar los muebles y prestó atención. Sí, todo va según el plan, decía Verónica. Está completamente convencido de que la clínica es la mejor opción. No, tiene idea de lo que realmente pasa ahí. Y para cuando se dé cuenta, será demasiado tarde. El niño ya estará completamente moldeado a nuestro protocolo. Mariana sintió que la sangre se le helaba en las venas. Había más gente involucrada en esto. Verónica no estaba actuando sola. Había un plan más grande, algo que iba más allá de simplemente alejar a Gabriel de su padre. Pero, ¿qué? ¿Qué querían realmente? Siguió escuchando, pero Verónica se dio cuenta de su presencia y cerró la puerta bruscamente. Mariana volvió rápidamente a su trabajo,
fingiendo que no había oído nada. Pero ahora tenía otra pieza del rompecabezas. Necesitaba descubrir quién estaba del otro lado de esa llamada y cuál era el verdadero objetivo de Verónica. En los días siguientes, Mariana comenzó a prestar aún más atención a los movimientos de Verónica. Notó que recibía muchos paquetes, envíos que llegaban a su nombre y que guardaba bajo llave en un armario en su cuarto. Notó también que tenía reuniones frecuentes fuera de casa, siempre usando la excusa de compromisos sociales o citas de belleza. Pero había algo demasiado calculado en esas salidas, algo que no cuadraba con la historia que ella contaba. Mariana sabía que necesitaba acceso a ese armario. Necesitaba ver qué estaba escondiendo Verónica. Pero, ¿cómo? El cuarto de la pareja era territorio prohibido para ella. Solo entraba allí para limpiar y siempre con Verónica cerca, supervisando cada movimiento. La oportunidad surgió 2 semanas después del viaje de Mariana a Valle de Bravo. Ricardo tuvo que viajar a Monterrey para una junta importante con inversionistas. Sería un viaje de 3 días. Verónica intentó convencerlo de que la dejara ir con él, pero él dijo que sería un viaje estrictamente de negocios, sin tiempo para paseos. Verónica insistió, pero Ricardo se mantuvo firme. Necesitaba concentrarse, cerrar un acuerdo crucial para la empresa. La mañana en que Ricardo partió hacia el aeropuerto, Mariana observó a Verónica por la ventana. La mujer estaba inquieta, caminando de un lado a otro en la sala, hablando por teléfono en tono irritado. Algo la estaba molestando. Quizás la ausencia de Ricardo, la pérdida temporal de control, la imposibilidad de vigilar cada uno de sus movimientos. Alrededor de las 2 de la tarde, Verónica salió. Le dijo a Mariana que tenía una cita en el spa y que no volvería hasta tarde en la noche. Mariana asintió, le deseó una buena tarde y cerró la puerta tan pronto como la mujer subió a su auto y se fue. Ahora o nunca. Mariana subió corriendo las escaleras, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Entró en el cuarto de la pareja, un espacio amplio y decorado con muebles caros y un enorme vestidor. Buscó el armario que Verónica siempre cerraba con llave. Estaba allí, en una esquina del vestidor, cerrado con un candado. Mariana intentó forzarlo, pero era imposible sin las herramientas adecuadas. Miró a su alrededor, desesperada. Necesitaba encontrar las llaves. ¿Dónde las guardaría Verónica? Empezó a buscar en los cajones del tocador, entre la ropa, dentro de los bolsos. Nada. Estaba a punto de rendirse cuando tuvo una idea. Miró el buró del lado de la cama que usaba Verónica. Abrió el cajón y allí estaba. Un juego de llaves pequeñas. Con las manos temblorosas, Mariana probó cada llave hasta que encontró la correcta. El candado se abrió con un suave clic. Abrió la puerta del armario y lo que vio la dejó sin aliento. Había carpetas y más carpetas organizadas por fechas. Mariana tomó la primera y comenzó a hojearla. Eran contratos, documentos financieros, informes médicos, pero no eran informes normales. Eran descripciones detalladas de protocolos experimentales, métodos de condicionamiento conductual, técnicas de control emocional, todo relacionado con la clínica Renacer. Siguió leyendo, y con cada página sentía que las náuseas aumentaban. A los niños no los estaban tratando, los estaban condicionando, moldeándolos para que se volvieran obedientes, sumisos, completamente dependientes de la aprobación de figuras de autoridad. Y todo esto se hacía a través de aislamiento, privación de alimentos, manipulación psicológica y, en casos extremos, contención física. También había fotos de niños antes y después del tratamiento. Los rostros sonrientes y vivos en las fotos de antes contrastaban drásticamente con las expresiones vacías y asustadas de las fotos de después. Y en medio de esas fotos, Mariana encontró a Gabriel. Ya había una carpeta con su nombre, ya había registros de sus primeras semanas en la clínica. Leyó los informes sobre Gabriel y sintió las lágrimas correr por su rostro. El niño estaba siendo descrito como resistente al protocolo, emocionalmente inestable, necesitando una intervención más rigurosa.
Había anotaciones sobre reducir sus porciones de comida hasta que mostrara un comportamiento cooperativo, sobre aislarlo de los otros, niños cuando mostrara signos de tristeza o nostalgia. Mariana sacó su celular y comenzó a fotografiar todo, cada página, cada foto, cada informe. Le temblaban tanto las manos que algunas fotos salieron borrosas, pero continuó. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo concreto para mostrarle a Ricardo, algo que él no pudiera ignorar o racionalizar. Estaba tan concentrada fotografiando los documentos que casi no escuchó el ruido de la puerta principal abriéndose. Casi, pero el sonido de las llaves golpeando la mesa del recibidor la trajo de vuelta a la realidad como una descarga eléctrica. Verónica había regresado. El pánico se apoderó de Mariana. Guardó rápidamente las carpetas de nuevo en el armario, cerró el candado, volvió a poner las llaves en el cajón y salió corriendo del cuarto. Bajó las escaleras lo más silenciosamente que pudo, tratando de controlar la respiración, tratando de no parecer culpable. Cuando llegó al final de la escalera, encontró a Verónica en el recibidor. La mujer la miró con desconfianza. «¿Qué estabas haciendo arriba?» Mariana tragó saliva y forzó una sonrisa. «Estaba cambiando las sábanas del cuarto de huéspedes, señora. Siempre lo hago los jueves». Verónica siguió mirándola, evaluándola, buscando señales de mentira. Mariana mantuvo la mirada firme, rezando para que su voz no temblara. Finalmente, Verónica desvió la vista y subió las escaleras sin decir nada. Mariana esperó hasta oírla entrar en su cuarto y cerrar la puerta. Entonces, prácticamente corrió a su propio cuarto al fondo de la casa, se encerró allí y se derrumbó en la cama. Lo había logrado. Tenía las pruebas. Ahora solo necesitaba decidir qué hacer con ellas. Pero antes de confrontar a Ricardo, necesitaba una cosa más. Necesitaba algo que mostrara el verdadero estado de Gabriel, algo que viniera directamente de él. Necesitaba un contacto, un mensaje, cualquier cosa que probara que el niño estaba sufriendo. Y fue entonces cuando se acordó de Julia, la empleada que conoció en Valle de Bravo. Tomó su celular y buscó el número que Julia le había dado. Escribió un mensaje corto y directo. «Necesito que le entregues algo a Gabriel. Es urgente». La respuesta llegó unos minutos después. «Es arriesgado, puedo perder mi trabajo». Mariana respondió: «Lo sé, pero si no hacemos nada, vamos a perder mucho más. Ese niño necesita ayuda, por favor». Hubo una larga pausa. Mariana se quedó mirando la pantalla del celular, contando los segundos, esperando que Julia aceptara. Finalmente apareció la respuesta. «¿Qué quieres que le entregue?» Mariana sintió una ola de alivio. «Te lo enviaré por paquetería. Una libreta pequeña y un lápiz. ¿Puedes dárselos sin que nadie vea?» «Puedo intentarlo, pero tendrá que esconderlo muy bien. Si lo descubren, tanto él como yo tendremos problemas serios». «Entiendo. Dile que escriba todo lo que está pasando. Todo. Y que me devuelva la libreta en cuanto pueda». Julia aceptó. Mariana fue a una papelería cercana, compró una libreta pequeña, lo suficientemente delgada para ser escondida fácilmente, y un lápiz. Envolvió todo en un paquete discreto y lo envió a la dirección que Julia le proporcionó. Ahora solo quedaba esperar y rezar para que todo saliera bien. En Valle de Bravo, Gabriel estaba cada vez más delgado, más cansado, más desesperado. Las semanas se arrastraban como años y comenzaba a perder la esperanza de que alguien viniera a rescatarlo. Quizás su papá realmente creía que eso era lo mejor para él. Quizás Mariana se había olvidado de él. Quizás se quedaría atrapado en ese lugar para siempre. Fue en una de esas noches de desesperación que Julia se le acercó. Era tarde. Todos los demás niños ya estaban dormidos. Entró en el cuarto en silencio, se arrodilló junto a la cama de Gabriel y susurró su nombre. Gabriel se despertó asustado, pero ella se llevó un dedo a los labios pidiendo silencio. Luego sacó de su bata una pequeña libreta y un lápiz. Se los entregó y susurró: «Una amiga tuya mandó esto. Dijo que escribas todo lo que está pasando aquí, pero tienes que esconderlo muy bien. Si lo descubren,
Vamos a tener muchos problemas. Gabriel sostuvo la libreta como si fuera el objeto más precioso del mundo. Una amiga, Mariana, tenía que ser ella. No se había olvidado de él. Todavía se preocupaba. Con lágrimas en los ojos miró a Julia y susurró: «Gracias». Ella sonrió con tristeza y se alejó, dejándolo solo en la oscuridad del cuarto. Gabriel escondió la libreta bajo el colchón y cerró los ojos. Por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la esperanza crecer dentro de su pecho. Mariana no lo había abandonado, y si ella se acordaba de él, quizás todavía había una oportunidad de escapar de esa pesadilla. En los días que siguieron, Gabriel se puso a escribir en la libreta cada vez que tenía una oportunidad. Lo hacía tarde en la noche, cuando todos dormían, usando la poca luz que entraba por la ventana. Le temblaban las manos de cansancio y emoción, pero continuaba. Escribía sobre los ejercicios dolorosos, sobre la comida insuficiente, sobre el miedo constante a ser castigado. Escribía sobre los niños que desaparecían y regresaban diferentes, sobre los gritos que a veces oía desde pasillos lejanos, sobre la soledad que lo consumía día tras día. Pero también escribía sobre la nostalgia de su casa, de su propia cama, del jardín con los limoneros, la nostalgia de Mariana, de sus historias, de su abrazo reconfortante, la nostalgia incluso de su papá, a pesar de saber que él lo había mandado a ese lugar, porque a pesar de todo, Gabriel todavía amaba a Ricardo. Todavía quería creer que su papá no sabía lo que realmente pasaba allí dentro. Pedro, el chico pelirrojo, se dio cuenta de que Gabriel estaba diferente, más esperanzado, menos resignado. Una noche, cuando estaban acostados esperando que llegara el sueño, Pedro susurró desde el otro lado del cuarto: «¿Estás planeando algo?». Gabriel dudó. ¿Podía confiar en Pedro? El chico parecía amable, diferente de los otros que habían renunciado por completo. «A luchar», decidió arriesgarse. «Tengo una libreta, alguien de fuera me la dio. Estoy escribiendo sobre todo lo que pasa aquí». Pedro se quedó en silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de emoción. «¿Vas a denunciar este lugar?». «Voy a intentarlo». «Entonces escribe sobre Rodrigo, el niño que estaba en esa cama antes de que llegaras. Intentó escapar y lo llevaron al cuarto de aislamiento. Estuvo allí 5 días. Cuando regresó, ya no podía hablar, solo se quedaba mirando a la nada». Gabriel sintió un nudo en la garganta. ¿Qué clase de lugar le hacía eso a los niños? Tomó la libreta y comenzó a escribir todo lo que Pedro le contaba. Escribió sobre Rodrigo, sobre otros niños que habían sufrido castigos similares, sobre los métodos crueles disfrazados de tratamiento. A lo largo de los días, otros niños comenzaron a contarle sus historias a Gabriel. En voz baja, en secreto, siempre con miedo de ser escuchados. Una niña llamada Beatriz le contó que la privaban de comida cada vez que lloraba. Un niño de 8 años llamado Lucas dijo que lo amarraban a la silla cuando se negaba a hacer los ejercicios. Cada relato era más aterrador que el anterior, y Gabriel registraba todo en la libreta, llenando página tras página con la verdad que la Clínica Renacer tanto intentaba ocultar. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Mariana continuaba su propia investigación. Le había mostrado las fotos de los documentos a un abogado que conocía a través de la iglesia a la que asistía. El hombre quedó impactado con lo que vio y prometió ayudar, pero dijo que necesitaba más pruebas, especialmente algo que viniera directamente de los niños internados. Era exactamente lo que ella esperaba conseguir a través de la libreta que le había enviado a Gabriel. Pero el tiempo pasaba, y Mariana comenzaba a desesperarse. Ya había pasado más de un mes desde que Gabriel se había ido, y cada día que pasaba era un día más de sufrimiento para el niño. Tenía que actuar pronto, antes de que fuera demasiado tarde. Ricardo seguía sumergido en el trabajo, cada vez más alejado de la realidad de su propio hijo. Verónica mantenía un control absoluto sobre él, dirigiendo cada decisión, cada pensamiento. Mariana la observaba manipular al empresario con una mezcla de fascinación y repulsión.
¿Cómo podía una mujer ser tan calculadora, tan fría? ¿Qué ganaba manteniendo a Gabriel lejos de su padre? La respuesta llegó de forma inesperada. Mariana estaba limpiando el despacho cuando encontró un documento dejado sobre el escritorio. Era un contrato de transferencia de tutela. Ricardo estaba firmando documentos que, entre líneas, transferían las decisiones sobre la salud y educación de Gabriel a un tercero. Y ese tercero era una empresa de gestión de patrimonio de la que Verónica era socia. Mariana fotografió el documento rápidamente y guardó la información. Ahora comenzaba a entender. Verónica no solo estaba alejando a Gabriel por crueldad. Había un interés financiero detrás de todo. Si conseguía el control legal sobre el niño, tendría acceso a la herencia que le dejó su madre. Tendría poder de decisión sobre inversiones y propiedades. Ricardo, ciego por la culpa y manipulado emocionalmente, estaba firmando documentos sin leer, confiando ciegamente en la mujer que decía amarlo. Era aún peor de lo que Mariana imaginaba. No era solo abuso psicológico, era un fraude planeado, una apropiación sistemática de la vida y el patrimonio de un niño indefenso. Esa noche Mariana tomó una decisión. No podía esperar más. Necesitaba la libreta de Gabriel, necesitaba juntar todas las pruebas y confrontar a Ricardo de una vez por todas. Tomó su celular y le mandó un mensaje a Julia. «Necesito la libreta de vuelta. Es urgente. ¿Cómo puedo recogerla?» La respuesta de Julia llegó horas después. «Intentaré quitársela mañana, pero no puedo enviarla por paquetería. Es demasiado arriesgado. Tendrás que venir a buscarla personalmente». Mariana aceptó. Al día siguiente, inventó otra excusa para Ricardo. Dijo que necesitaba resolver asuntos familiares urgentes y que tendría que ausentarse por un día. Ricardo la autorizó sin problemas, demasiado ocupado para hacer preguntas. Verónica estaba de viaje en Cancún en un supuesto viaje de negocios, así que Mariana tenía libertad para actuar. Tomó el primer autobús a Valle de Bravo y llegó al pueblo al inicio de la tarde. Julia había acordado encontrarse en una cafetería alejada del centro, lejos de la clínica. Cuando Mariana llegó, encontró a la empleada sentada en una mesa en la esquina, nerviosa, mirando constantemente hacia la puerta como si esperara que la siguieran. Mariana se sentó frente a ella y Julia deslizó un pequeño sobre por debajo de la mesa. «Aquí está todo. Escribió mucho. Cosas muy fuertes. Tienes que sacar a ese niño de ahí. Y rápido. Se está poniendo cada vez más débil, más asustado». Mariana tomó el sobre y lo sostuvo con fuerza. «Gracias por hacer esto. Le estás salvando la vida». Julia negó con la cabeza. «Solo espero que no sea demasiado tarde. Ese lugar se está volviendo más estricto. Ayer llegaron nuevas reglas, más castigos. Es como si se estuvieran preparando para algo. Tengo un mal presentimiento». Las palabras de Julia resonaron en la mente de Mariana durante todo el viaje de regreso a la Ciudad de México. Cuando llegó a casa, se encerró en su cuarto y abrió el sobre. Dentro estaba la pequeña libreta, con las páginas llenas de la letra temblorosa de Gabriel. Comenzó a leer, y con cada página sentía que el corazón se le partía un poco más. Las palabras del niño eran crudas, honestas, desesperadas. Describía cada detalle del horror que vivía a diario, cada castigo injusto, cada momento de miedo. Pero lo que más conmovió a Mariana fue la última página, donde Gabriel le había escrito una carta. «Mariana, por favor, sácame de aquí. Te prometo que voy a ser fuerte, que voy a hacer todos los ejercicios, que voy a intentar caminar otra vez. Solo, llévame a casa. Tengo miedo, tengo mucho miedo, te extraño, extraño a mi papá. Hasta la comida de la cocina extraño. Aquí la comida es fea y poquita. Tengo hambre todo el tiempo. Y hay noches que lloro y nadie viene. Por favor, no te olvides de mí». Mariana cerró la libreta y dejó que las lágrimas cayeran libremente. Lloró por el dolor de Gabriel, por su propia impotencia, por la crueldad de los adultos que deberían proteger a los niños, pero que en lugar de eso los lastimaban. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas y entonces se levantó, se lavó la cara y se preparó para la lucha. Ahora tenía todo lo que necesitaba.
las fotos de los documentos que probaban el plan financiero de Verónica, la libreta con los relatos de Gabriel y otros niños, y su propio valor, fortalecido por la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Pero antes de confrontar a Ricardo, necesitaba a una persona más de su lado, alguien con autoridad, alguien a quien él respetara y en quien confiara, y sabía exactamente a quién buscar. El doctor Paulo era el pediatra que había atendido a Gabriel desde bebé, un médico experimentado, competente, con un consultorio en Las Lomas. Había sido apartado del caso cuando Verónica tomó el control, reemplazado por especialistas que ella misma indicó. Pero Mariana sabía que él todavía se preocupaba por Gabriel, que todavía preguntaba por el niño cada vez que se cruzaba con Ricardo en eventos sociales. Mariana llamó al consultorio y agendó una cita urgente. Cuando fue recibida por el doctor Paulo, un hombre de cabello canoso y mirada amable, le explicó toda la situación. Le mostró las fotos, la libreta, los documentos. El médico escuchó todo en silencio y a medida que ella hablaba, su expresión se transformaba de sorpresa en horror. Cuando Mariana terminó, el doctor Paulo se quedó unos minutos en silencio, procesando todo lo que había oído. Finalmente habló, y su voz estaba cargada de una ira contenida. Esto es inaceptable. Es abuso infantil disfrazado de tratamiento médico. Gabriel tiene que salir de ahí inmediatamente, y esas personas tienen que rendir cuentas. ¿Puede ayudar? ¿Puede hablar con Ricardo? Él confía en usted. El doctor Paulo asintió. Voy a llamarlo ahora mismo, y voy a dejarle muy claro que si no actúa de inmediato, yo mismo acudiré a las autoridades. Mariana sintió que un peso enorme se le quitaba de los hombros. Finalmente, tenía un aliado poderoso, alguien a quien Ricardo no podría ignorar o descartar. Mientras el doctor Paulo tomaba el teléfono, ella cerró los ojos e hizo una oración en silencio. Que todo saliera bien, que Gabriel se salvara, que se hiciera justicia. La llamada duró casi una hora. Mariana escuchaba al médico desde el otro lado de la sala, su voz a veces firme, a veces indignada, exponiendo cada hecho, cada evidencia. Hubo momentos en que Ricardo claramente intentó argumentar, defender la clínica, defender a Verónica, pero el doctor Paulo no se lo permitió. Lo interrumpía, le presentaba las pruebas, forzaba al empresario a enfrentar la realidad que tanto intentaba evitar. Al final, Ricardo aceptó ir a buscar a su hijo. Aceptó ir al día siguiente, acompañado por el médico y por Mariana. Aceptó sacar a Gabriel de esa clínica de inmediato y traerlo de vuelta a casa. Cuando el doctor Paulo colgó el teléfono, miró a Mariana con una expresión de satisfacción cansada. Lo logramos. Vamos a buscar al niño mañana. Mariana salió del consultorio con el corazón latiendo fuerte de esperanza y miedo. Esperanza de que finalmente Gabriel sería libre, miedo de que algo pudiera salir mal en el último momento, de que Verónica descubriera el plan, de que la clínica intentara impedir la salida del niño. Esa noche apenas pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su cuartito al fondo de la mansión, contando las horas para el amanecer. Pensaba en Gabriel, en cómo reaccionaría cuando viera a su papá llegar a buscarlo. Pensaba en la expresión de alivio que seguramente iluminaría ese rostro delgado y cansado. Pensaba también en Verónica y en cómo reaccionaría cuando descubriera que su plan había sido destruido. Pero ese era un problema para después. Ahora la prioridad era Gabriel, salvar al niño, traerlo de vuelta a casa, protegerlo de todo el mal que había sufrido. Y mañana, cuando saliera el sol, comenzaría la batalla final. El amanecer llegó gris y frío en la Ciudad de México. Mariana se despertó antes de la alarma, como siempre, pero esta vez no era solo la rutina lo que la despertaba. Era la adrenalina, la expectativa, el miedo y la esperanza mezclados en un torbellino de emociones que no la dejaban descansar. Se levantó, se vistió con cuidado, eligiendo ropa discreta pero digna. Sabía que ese sería un día decisivo, un día que lo cambiaría todo. Ricardo había quedado de pasar por la mansión a las 8 de la mañana para recogerla.
El doctor Paulo los encontraría directamente en Valle de Bravo, en la entrada de la clínica. El plan estaba trazado, simple y directo. Llegar, mostrar las pruebas, exigir la liberación de Gabriel y traerlo de vuelta a casa. No habría negociación, no habría espacio para excusas. Gabriel saldría de ese lugar hoy, de una forma u otra. Cuando Ricardo llegó, Mariana notó inmediatamente el cambio en él. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido. Su expresión era la de alguien que finalmente había despertado de una pesadilla y descubierto que la realidad era aún peor. Apenas pudo mirarla cuando abrió la puerta del coche y el viaje comenzó en completo silencio. Fue solo después de una hora en la carretera, cuando ya estaban a la altura de la caseta de Tepotzotlán, que Ricardo finalmente habló. Yo no sabía. Tienes que creerme, Mariana. No tenía idea de lo que estaba pasando ahí. Su voz estaba quebrada, cargada de culpa y vergüenza. Mariana miró por la ventana, observando el paisaje pasar. Yo sé que usted no sabía, pero tampoco quiso ver. Cada vez que intenté hablar, cada vez que intenté mostrarle que Gabriel no estaba bien, usted eligió creerle a ella en lugar de escucharme a mí. Eligió creer en promesas vacías en lugar de escuchar a su propio hijo. Las palabras salieron más duras de lo que Mariana pretendía, pero eran ciertas. Ricardo merecía escucharlas. Él apretó el volante con fuerza. Los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. Estaba tan perdido después del accidente, tan consumido por la culpa. Ver a Gabriel en esa silla sabiendo que yo iba manejando ese día. No podía mirarlo sin recordar lo que yo había causado. Y cuando apareció Verónica, ofreciendo soluciones, ofreciendo esperanza, me aferré a eso como un náufrago se aferra a cualquier cosa que flote. Mariana suspiró. Gabriel nunca lo culpó por el accidente. Él solo quería que usted estuviera presente. Quería un papá, no un salvador. No necesitaba que usted lo hiciera caminar de nuevo. Necesitaba que lo amara tal como es. Ricardo no respondió. Continuaron viajando en silencio. Conforme se acercaban a Valle de Bravo, la tensión dentro del coche aumentaba. Cuando finalmente llegaron al pueblo, encontraron al doctor Paulo esperando en un restaurante cerca de la clínica. El médico le entregó a Ricardo una carpeta con todos los documentos que Mariana había reunido. Ricardo los hojeó en silencio y a medida que leía, su expresión se transformaba. Cuando llegó a la carta que Gabriel le había escrito a Mariana, tuvo que detenerse. Puso la carpeta sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. El doctor Paulo le puso una mano en el hombro. Ricardo, sé que esto es difícil, pero ahora tienes que ser fuerte. Por Gabriel. Te necesita ahora más que nunca. Ricardo respiró hondo, se secó las lágrimas y asintió. Tienes razón. Vamos a buscar a mi hijo. Cuando llegaron al portón de la clínica Renacer, Ricardo tocó el interfón. La voz que respondió fue fría y formal. Ricardo se identificó y dijo que venía a buscar a su hijo. La respuesta llegó vacilante. Señor Ricardo, no tenemos ninguna visita agendada para hoy. El protocolo de la clínica exige agendar con anticipación. No estoy aquí para visitar. Estoy aquí para retirar a mi hijo de esta institución. Abra el portón. El doctor Paulo se inclinó hacia el interfón. Habla, el doctor Paulo Méndez, médico responsable del seguimiento de Gabriel. Tengo en mis manos documentos que comprueban prácticas abusivas en esta institución. Si este portón no se abre de inmediato, haré una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y las autoridades competentes. Hubo un largo silencio. Luego, el portón comenzó a abrirse lentamente. Ricardo entró con el coche y se estacionó frente a la entrada principal. Un hombre de traje los esperaba en la puerta, con una sonrisa forzada en el rostro. Señor Ricardo, qué sorpresa. Si nos hubiera avisado, habríamos preparado a Gabriel para la visita. No quiero que lo llamen. Voy a buscarlo personalmente. Y no viene para una visita, viene a casa, permanentemente. La expresión del hombre se endureció. Señor Ricardo, usted firmó un contrato. Hay cláusulas, hay compromisos financieros. No puede simplemente retirar al niño sin cumplir el periodo acordado. Ricardo dio un paso al frente.
No me importan los contratos. Mi hijo está sufriendo abusos aquí, y voy a sacarlo de este lugar ahora. Si intenta impedírmelo, llamo a la policía y convierto esto en un escándalo público que va a destruir la reputación de esta clínica. El doctor Paulo mostró la carpeta con los documentos. Tenemos pruebas de todo: aislamiento forzado, privación de alimentos, manipulación psicológica. Si prefiere, podemos resolver esto con las autoridades competentes. La elección es suya. El hombre miró los documentos, luego a Ricardo, luego a Mariana. Se dio cuenta de que había perdido. Le hizo una seña a una empleada que observaba desde lejos. Traigan a Gabriel de la sala de fisioterapia. Ahora. La espera pareció durar una eternidad. Mariana sentía el corazón latir tan fuerte que estaba segura de que todos a su alrededor podían oírlo. Ricardo caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. El doctor Paulo mantenía una expresión seria, vigilando cada movimiento de los empleados de la clínica. Entonces, una puerta se abrió al final del pasillo, y allí estaba él. Gabriel apareció en su silla de ruedas, empujado por una empleada. Estaba delgado, mucho más delgado que cuando se había ido. El uniforme azul le colgaba flojo en su pequeño cuerpo, y tenía ojeras profundas bajo los ojos castaños. Pero cuando vio a Ricardo parado allí en el recibidor, todo el cansancio, todo el miedo, toda la resignación desaparecieron de su rostro. «¿Papá?» La voz salió débil, casi incrédula, como si Gabriel temiera que fuera una ilusión, otro truco cruel de su mente agotada. Ricardo no esperó. Corrió hacia su hijo y se arrodilló frente a la silla de ruedas, abrazando a Gabriel con tanta fuerza que el niño casi no podía respirar. Mi niño, perdóname por todo». Gabriel comenzó a llorar. No eran las lágrimas silenciosas que derramaba todas las noches en ese lugar. Eran sollozos profundos, desesperados, de alguien que finalmente podía expresar todo lo que había guardado dentro de sí. Abrazó a su papá de vuelta, aferrándose a él como si temiera que se fuera de nuevo. «Viniste a buscarme, ¿de verdad viniste?» «Sí, vine, y te voy a llevar a casa. Ahora, nunca más te voy a dejar». Mariana observaba la escena con lágrimas corriendo por su rostro. Se acercó despacio y puso la mano en el hombro de Gabriel. El niño la miró, y una sonrisa cansada pero genuina iluminó su rostro. «Mariana, no te olvidaste de mí. Nunca, mi amor, nunca me olvidaría de ti». El hombre de traje intentó una última vez. «Señor Ricardo, al menos permita que hagamos los procedimientos de salida adecuados. Hay documentos que deben firmarse, pertenencias personales que deben recogerse». Ricardo se levantó, cargando a Gabriel en sus brazos con la silla de ruedas olvidada. «Puede mandar las pertenencias después. Mi hijo se va de aquí ahora». Caminaron hacia el coche, con Ricardo aún sosteniendo a Gabriel como si temiera soltarlo. Mariana trajo la silla de ruedas, la dobló y la metió en la cajuela. El doctor Paulo observaba todo con satisfacción, pero también con preocupación profesional. Tan pronto como entraron al coche, comenzó un examen rápido de Gabriel. El niño estaba visiblemente desnutrido, con claros signos de estrés emocional. El médico le hizo preguntas sobre cómo se sentía, sobre la alimentación, sobre el tratamiento. Gabriel respondía en voz baja, todavía procesando el hecho de que realmente se iba. Cuando el doctor Paulo le preguntó sobre las prácticas de la clínica, Gabriel dudó, mirando a su padre. «Puedes hablar, hijo, puedes contarme todo. Quiero saber. Necesito saber». Y entonces Gabriel habló. Contó sobre los ejercicios brutales, sobre la comida insuficiente, sobre las noches solo en la oscuridad, sobre el miedo constante a ser castigado. Contó sobre los otros niños, sobre los gritos que oía, sobre el cuarto de aislamiento que todos temían. Cada palabra era una puñalada en el corazón de Ricardo, pero él escuchó todo, sosteniendo la mano de su hijo, dejando que sus propias lágrimas cayeran libremente. Cuando Gabriel terminó, estaba agotado. Apoyó la cabeza en el hombro de su padre y cerró los ojos.
Ricardo lo abrazó con cuidado y Mariana los cubrió a ambos con una cobija que había traído. El viaje de regreso a la Ciudad de México comenzó en silencio, pero era un silencio diferente. No era pesado como el de la ida. Era un silencio de alivio, de gratitud, de un nuevo comienzo. Gabriel durmió durante casi todo el viaje, sintiéndose finalmente lo suficientemente seguro como para relajarse. Cuando despertó, ya estaba anocheciendo y estaban llegando a la mansión de la calle de Horacio. Ricardo cargó a su hijo para entrar y Mariana corrió adelante para preparar el cuarto. Cambió las sábanas, abrió las ventanas para dejar entrar el aire fresco, puso el oso de peluche favorito de Gabriel sobre la cama. Pero cuando estaban subiendo las escaleras, la puerta principal se abrió. Verónica entró, regresando de su viaje a Cancún. Se detuvo en el recibidor, mirando la escena frente a ella. Ricardo cargando a Gabriel. Mariana a su lado, el doctor Paulo justo detrás. Su expresión cambió rápidamente de sorpresa a una ira contenida. ¿Qué está pasando aquí? Gabriel debería estar en tratamiento. ¿Por qué lo trajeron de vuelta? Ricardo bajó los escalones despacio, todavía sosteniendo a su hijo. Puso a Gabriel en la silla de ruedas que Mariana había traído y luego se giró hacia Verónica. Su voz salió fría, controlada, pero cargada de una profunda rabia. Descubrí todo, Verónica. Descubrí tus planes, el dinero, la clínica. Descubrí que usaste a mi hijo como una pieza en un juego cruel. Verónica intentó mantener la compostura. No sé de qué estás hablando. Yo solo quería ayudar. Encontré la mejor clínica, el mejor tratamiento. Ricardo sacó la carpeta de documentos de su maletín y la arrojó sobre la mesa del recibidor. Los papeles se esparcieron, revelando contratos, fotos, informes. Querías el control de su herencia, querías acceso al patrimonio que le dejó su madre y estabas dispuesta a sacrificar a un niño inocente para conseguirlo. Verónica miró los documentos y por primera vez su máscara de perfección se cayó. La expresión fría y calculadora que siempre había ocultado bajo capas de encanto surgió con toda su fuerza. Tú no entiendes nada, Ricardo. Ese niño estaba estorbando. Nunca ibas a poder seguir adelante con él ahí, recordándote constantemente el accidente. Tu culpa te estaba liberando. Ricardo dio un paso al frente, y Mariana rápidamente se llevó a Gabriel lejos para que no tuviera que escuchar eso. ¿Liberando? Estabas destruyendo a mi hijo, me estabas destruyendo a mí, y a eso le llamabas amor. Verónica soltó una risa amarga. ¿Amor? Esto siempre fue un negocio, Ricardo. Tienes dinero, influencia, contactos. Yo quería mi parte, y el niño era el único obstáculo. Ricardo sintió náuseas. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no se dio cuenta de lo que ella era realmente? Toma tus cosas y lárgate de mi casa. Ahora. Verónica intentó argumentar, amenazó con demandas, habló de derechos. Pero Ricardo no cedió. Llamó a los guardias de seguridad, mandó a empacar sus pertenencias, cambió todas las cerraduras esa misma noche. En cuestión de horas, Verónica estaba fuera de la mansión, fuera de sus vidas, dejando atrás solo los estragos que había causado. Cuando la casa finalmente quedó en silencio, Ricardo subió al cuarto de Gabriel. El niño estaba acostado en su propia cama, limpio, alimentado, con un pijama cómodo. Mariana estaba sentada a su lado, contándole una historia como lo hacía antes. Se dio cuenta de la presencia de Ricardo en la puerta e hizo ademán de salir, pero él le pidió que se quedara. Ricardo se acercó a la cama y se sentó del otro lado. Gabriel, necesito pedirte perdón por todo, por haberte mandado a ese lugar, por no haberte escuchado, por haber creído en alguien que solo quería hacernos daño. Estaba tan perdido en mi propio dolor que me olvidé del tuyo. Gabriel miró a su papá, y a pesar de todo todavía había amor en esos ojos. Cansados. Viniste a buscarme, al final viniste. Eso es lo que importa. Ricardo abrazó a su hijo, prometiendo nunca más fallarle, prometiendo estar presente de verdad, no solo físicamente, sino emocionalmente.
prometiendo que, a partir de ese día, Gabriel sería su prioridad. No los negocios, no el dinero, no la culpa del pasado, solo Gabriel. En los días siguientes, el doctor Paulo siguió de cerca la recuperación del niño. Gabriel había perdido peso, desarrollado signos de trauma psicológico y tenía el sistema inmunológico comprometido. Pero con una alimentación adecuada, seguimiento médico y, sobre todo, con amor y seguridad, comenzó a recuperarse, lento pero de manera constante. Ricardo cumplió su promesa, redujo drásticamente su carga de trabajo, delegó responsabilidades, comenzó a trabajar desde casa siempre que era posible. Empezó a participar activamente en la rutina de Gabriel, en las sesiones de fisioterapia, en las consultas médicas. Aprendió a hacer los ejercicios que Mariana siempre hacía, aprendió a escuchar cuando su hijo necesitaba hablar, aprendió a estar presente. Mariana, que siempre había sido tratada como una empleada, fue elevada a miembro esencial de la familia. Ricardo insistió en aumentarle el sueldo, mejorar sus condiciones, pero lo que realmente cambió fue el respeto y la gratitud. Ella había salvado a Gabriel cuando nadie más estaba mirando. Había sido la única voz de la razón en medio del caos. Y en cuanto a la clínica Renacer, Ricardo no lo dejó pasar. Con el apoyo del doctor Paulo y la libreta de Gabriel como prueba, presentó una denuncia formal. La investigación reveló un extenso historial de prácticas abusivas, métodos cuestionables y explotación financiera de familias vulnerables. Otras familias aparecieron con historias similares. Otros niños fueron retirados. Otros padres despertaron a la realidad. La clínica fue clausurada, sus responsables procesados. Julia, la empleada que había ayudado a Mariana, rindió su declaración y fue protegida durante todo el proceso. El sufrimiento de Gabriel no fue en vano. Ayudó a salvar a decenas de otros niños que todavía estaban atrapados en ese sistema cruel. Pasaron los meses. La primavera llegó trayendo nuevos colores al jardín de la mansión. Gabriel, sentado en su silla de ruedas bajo la sombra del limonero, dibujaba mientras Mariana preparaba un refrigerio en la cocina. Ricardo había regresado temprano de la oficina, como hacía ahora todos los días, y estaba ayudando a su hijo con un proyecto de la escuela. La casa ya no era silenciosa. Había risas, conversaciones, música sonando en la radio de la cocina, había cenas en familia, películas vistas juntos en el sofá, domingos de descanso sin compromisos. Había vida de nuevo. Las primeras semanas después del rescate fueron difíciles. Gabriel se despertaba todas las noches con pesadillas, gritando, pidiendo ayuda. Ricardo corría al cuarto de su hijo, encendía las luces, lo sostenía hasta que se calmaba y se daba cuenta de que estaba en casa, que estaba a salvo. Mariana también se quedaba despierta esas noches, preparando té de manzanilla tibio, trayendo el oso de peluche favorito de Gabriel, cantando en voz baja las canciones que le gustaban cuando era más pequeño. El doctor Paulo había recomendado apoyo psicológico y Gabriel comenzó a ir a terapia 2 veces por semana. Al principio se negaba a hablar de lo que había vivido en la clínica. Se quedaba en silencio durante las sesiones, solo dibujando o mirando por la ventana. Pero la terapeuta, una mujer amable llamada doctora Elena, tuvo paciencia. No lo forzaba, no lo presionaba. Solo se quedaba allí, presente, mostrándole a Gabriel que ese era un espacio seguro donde podía expresar todo lo que sintiera. Con el tiempo, Gabriel comenzó a abrirse. Contó sobre el miedo que sentía durante la noche, sobre el hambre constante, sobre cómo se sentía solo, incluso rodeado de otros niños. Habló de la culpa que cargaba, pensando que de alguna manera había decepcionado a su papá, que no se había esforzado lo suficiente para mejorar. La doctora Elena escuchaba todo con atención y luego le explicaba amablemente que nada de eso era su culpa, que él era solo un niño que merecía amor y protección, no castigo o abandono. Ricardo también comenzó a ir a terapia. Necesitaba lidiar con su propia culpa, no solo por el accidente que cambió la vida de Gabriel, sino también por haberlo puesto en una situación de tanto sufrimiento. En las sesiones,
Confrontaba sus demonios internos. Aprendía a perdonarse. Aprendía que ser padre no significaba ser perfecto, sino estar presente y dispuesto a corregir los errores. Una tarde, unos 2 meses después del rescate, Gabriel le pidió hablar a su papá. Ricardo dejó todo lo que estaba haciendo y se sentó junto a su hijo en el jardín, bajo el limonero donde tantas veces habían conversado antes del accidente, cuando la vida aún era simple y feliz. «Papá, sé que te sientes mal por todo lo que pasó. Te oigo hablar con la doctora Elena sobre eso, pero necesito que sepas una cosa». Gabriel hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Ricardo esperó, sosteniendo la mano de su hijo. «Yo no te culpo, ni por el accidente ni por la clínica. Estabas tratando de ayudarme. Creíste en alguien que parecía buena, pero no lo era. Eso le puede pasar a cualquiera. Lo importante es que viniste a buscarme. Cuando de verdad te necesité, apareciste». Ricardo sintió las lágrimas correr por su rostro. Abrazó a Gabriel y los dos se quedaron allí por un largo tiempo, solo sosteniéndose el uno al otro, sanando juntos las heridas que ambos cargaban. Mariana observaba desde la ventana de la cocina, y su corazón se llenó de una alegría profunda. Esa familia se estaba reconstruyendo, ladrillo por ladrillo, abrazo por abrazo, conversación por conversación. No sería fácil, y las cicatrices jamás desaparecerían por completo, pero había amor allí, un amor genuino y lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier tormenta. Las investigaciones sobre la clínica Renacer avanzaban rápidamente. Cuando las autoridades finalmente obtuvieron una orden de cateo, encontraron mucho más de lo que esperaban. Había registros detallados de todas las prácticas abusivas, anotaciones sobre los castigos aplicados, informes falsos creados para engañar a los padres. También encontraron evidencia de desvío de recursos, ya que gran parte del dinero pagado por las familias no se invertía en un tratamiento adecuado, sino que se desviaba a cuentas personales de los administradores. 17 familias se unieron a Ricardo en la demanda colectiva contra la clínica. Cada una tenía una historia de dolor, de promesas no cumplidas, de niños que regresaron a casa traumatizados y peor de cómo habían entrado. En los tribunales, los abogados presentaron las pruebas, los testimonios, las fotos. La libreta de Gabriel fue una pieza central, sus palabras infantiles pero honestas, conmoviendo hasta a los jueces más experimentados. Los responsables de la clínica intentaron defenderse. Alegaron que seguían protocolos reconocidos, que las familias estaban exagerando. Pero las pruebas eran irrefutables. Julia, la empleada que había ayudado a Mariana, testificó sobre lo que vio durante los meses que trabajó allí. Otras empleadas también aparecieron, rompiendo el silencio que el miedo les había impuesto durante tanto tiempo. Al final, la clínica Renacer fue cerrada definitivamente. Sus propietarios fueron condenados, multados, y se les prohibió trabajar con niños o en cualquier establecimiento de salud. No fue solo una victoria legal, fue una victoria moral, un mensaje claro de que los niños no podían ser tratados como objetos, como problemas a resolver mediante métodos crueles. Gabriel siguió parte del proceso. Ricardo le preguntó si quería ir al tribunal, si quería ver a los responsables siendo juzgados. El niño lo pensó mucho antes de responder. «Sí, quiero ir. Quiero que vean que ya no soy ese niño asustado que intentaron quebrar. Quiero que sepan que sobreviví». El día de la sentencia, Gabriel entró al juzgado en su silla de ruedas, flanqueado por su padre a un lado y por Mariana al otro. Cuando los acusados lo miraron, no vieron a una víctima derrotada, sino a un niño fuerte, amado, protegido. Gabriel les devolvió la mirada, sin miedo, sin rabia, solo con la certeza de que ya no tenían poder sobre él. Después de la condena, mientras salían del juzgado, un reportero se acercó pidiendo una entrevista. Ricardo dudó, pero Gabriel sorprendió a todos al aceptar hablar. El niño contó su historia con una madurez impresionante para sus 9 años. Habló del sufrimiento, pero también de la esperanza. Habló de Mariana, que nunca se rindió, y de su papá, que aprendió a ser papá de verdad. Habló de la importancia de que la gente preste atención, de que no confíe ciegamente,
de que siempre escuche lo que los niños tienen que decir. La entrevista fue transmitida en la televisión y se hizo viral en las redes sociales. Miles de personas se conmovieron con la historia de Gabriel. Cientos de padres enviaron mensajes agradeciéndole por haber tenido el valor de hablar, diciendo que ahora prestarían más atención a sus propios hijos, que cuestionarían más antes de tomar decisiones drásticas. De repente, Gabriel se convirtió en un símbolo, no de victimización, sino de resiliencia. Su historia inspiró cambios. Se propusieron nuevas leyes para regular las clínicas de rehabilitación infantil, exigiendo total transparencia, visitas regulares de los padres y una fiscalización rigurosa. El sufrimiento de Gabriel y de los otros niños no sería en vano. Ayudaría a proteger a innumerables otros en el futuro. En cuanto a Verónica, intentó demandar a Ricardo por difamación, pero perdió. Las pruebas en su contra eran irrefutables. También perdió el intento de obtener cualquier tipo de indemnización o reparto de bienes, ya que no estaban casados legalmente, y se demostró que la relación fue fraudulenta desde el principio. Desapareció de sus vidas por completo y Ricardo se aseguró de que así permaneciera. Una tarde soleada, 6 meses después del rescate, Ricardo organizó una carne asada en el jardín. Invitó al doctor Paulo, a la doctora Elena, a Julia, que se había hecho amiga de la familia, y a algunas otras personas que habían ayudado durante todo el proceso. Mariana preparó sus recetas especiales, y Gabriel ayudó a decorar el jardín con banderines de colores. Durante la comida hubo risas, historias compartidas, momentos de alegría genuina. Gabriel estaba más fuerte, había recuperado el peso perdido, y su risa volvía a resonar por la casa. Todavía hacía fisioterapia, todavía tenía pesadillas ocasionales, pero estaba mejor, estaba vivo, estaba feliz. Al final de la tarde, cuando los invitados ya se habían ido y el sol comenzaba a ponerse, Ricardo, Mariana y Gabriel se quedaron sentados en el jardín. El cielo estaba pintado de naranja, rosa y morado, y una brisa suave hacía danzar las hojas del limonero. «¿Sabes, papá?», comenzó Gabriel. «Estaba pensando. Tal vez nunca vuelva a caminar. Y está bien, porque descubrí que puedo hacer muchas cosas incluso en la silla de ruedas. Puedo dibujar, puedo estudiar, puedo ser feliz. Y eso es lo que realmente importa, ¿no?». Ricardo miró a su hijo con una mezcla de admiración y orgullo. «Sí, hijo, eso es exactamente lo que importa. Ser feliz, ser amado. Estar rodeado de gente que de verdad se preocupa por ti». Mariana sonrió, secándose las lágrimas que insistían en caer. «Ustedes dos me hacen tan feliz. No tienen idea de cuánto». Gabriel tomó la mano de Mariana con una de las suyas y la mano de su padre con la otra. «Somos una familia, ¿verdad? Una familia de verdad. No perfecta, pero real. Y era verdad. Eran una familia. No la familia tradicional que la gente esperaba, sino una familia construida sobre el amor, el sacrificio y las segundas oportunidades. Una familia que había pasado por el fuego y había salido más fuerte del otro lado». Gabriel todavía usaba la silla de ruedas. Los médicos explicaron que tal vez nunca volvería a caminar, pero que seguirían intentando todas las terapias posibles. Pero ahora eso ya no importaba de la misma manera, porque Gabriel había recuperado algo mucho más importante que el movimiento de sus piernas. Había recuperado su dignidad, su alegría, su infancia. Había recuperado la sensación de ser amado incondicionalmente. Ricardo aprendió, de la forma más dolorosa posible, que la presencia vale más que el dinero, que confiar ciegamente puede costar vidas emocionales enteras, que ser padre no se trata de corregir errores del pasado o buscar curas milagrosas. Se trata de estar ahí, todos los días, en los momentos buenos y malos, amando a tu hijo exactamente como es. Y Mariana, la mujer humilde que trabajaba en esa casa, demostró que a veces quien realmente salva a un niño no es quien tiene poder o dinero. Es quien se preocupa lo suficiente como para no rendirse. Es quien ve más allá de las apariencias y lucha por lo que es correcto, incluso cuando todos dicen que es imposible. Esa tarde de primavera,
Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Gabriel miró a su padre y a Mariana y sonrió. Una sonrisa verdadera, llena de vida, llena de esperanza. Y en esa sonrisa estaba la prueba de que el amor, cuando es genuino, puede curar heridas que ningún tratamiento médico jamás podría alcanzar. Al final no se trató de una cura milagrosa, se trató de algo mucho más grande: redención, valor y la certeza de que una familia, incluso rota y remendada, puede reconstruirse cuando hay amor verdadero y la voluntad de empezar de nuevo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Gabriel, Ricardo y Mariana haya tocado profundamente su corazón. Si te emocionaste con este viaje de valentía, redención y amor incondicional, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más. ¿Fue la fuerza de Mariana al no rendirse? ¿El despertar de Ricardo como padre? ¿O la resiliencia de Gabriel ante todo? Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Te esperamos en el próximo episodio con otra historia que te llegará al alma.